Martes 29 de diciembre del 2020, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestros principales titulares. Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 exhorta a partidos a presentar recursos en plazos establecidos. OMPE inició la capacitación virtual para 94 jefes de sus oficinas descentralizadas con miras a elecciones de abril. Destacan reconocimiento que el Ministerio de Ambiente dio al JN como una entidad ecoamigable. Vamos con el desarrollo de la información y preste mucha atención porque hasta este jueves 31 de diciembre se podrá elegir entre 3 locales de votación cercanos a su vivienda. Evite movilizarse y cuídese. Recuerde que aún estamos en emergencia sanitaria nacional. Con el objetivo de cuidar la salud de todos los peruanos ante la pandemia desatada en el mundo, la OMPE da la opción a más de 24 millones de electores para que elijan su local de votación. La fecha para solicitar sus opciones vence este jueves 31 de diciembre. El sistema permite que el ciudadano pueda elegir hasta 3 locales de votación, esto con el fin de evitar grandes movilizaciones y contribuir así con las iniciativas contra la COVID-19. Además, es importante mencionar que todo el trámite se realiza de manera virtual, sin la necesidad de asistir a alguna sede del ente electoral. Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, indicó que con esta medida se busca cuidar la salud de los electores en el marco de las elecciones generales 2021. Asimismo, refirió que esta es una forma para que el elector acuda a las urnas sin movilizarse grandes distancias, algo que en esta situación de pandemia es fundamental para reducir los índices de contagio. Uno de los aspectos relevantes de la plataforma es que le permite al votante elegir un local de votación diferente al distrito donde vive, pero ubicado dentro de la circunscripción electoral. Votando cerca de casa, vota seguro, afirmó el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, tras recalcar a los ciudadanos que este 31 de diciembre vence el plazo para elegir su local de votación con miras a los comicios de abril. Más de 1 millón de usuarios ingresaron a la web Elige tu local de votación de la OMPE y seleccionaron sus 3 locales de votación más cercanos a sus casas para sufragar en las elecciones generales del domingo 11 de abril del 2021. Nuestra lógica es vota cerca de casa porque votando cerca de casa vota seguro. No vas a tener que usar paraderos, no vas a tener que usar buses, ni interprovinciales, ni locales. Anda caminando a votar. Las 5 regiones donde los electores más han ingresado a la plataforma Elige tu local de votación han sido Lima, con 8.322.644 electores. Callao, con 824.496 electores. Arequipa, con 1.145.268 electores. La Libertad, 1.429.469 electores. Y Lambayeque, con 977.656 electores. Se espera que los electores de las demás regiones vayan ingresando para escoger su local de votación. La OMPE exhorta a los electores a nivel nacional ingresar a la web y seleccionar su local de votación. El plazo vence el 31 de diciembre. Y por otro lado, y de acuerdo al cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, la fecha límite para publicar las listas de candidatos y fórmulas presidenciales admitidas vence el 10 de febrero. El 10 de febrero es la fecha límite para publicar la admisión de las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Congreso y Parlamento andino que participarán en las elecciones generales del 11 de abril de 2021, de acuerdo al cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. La disposición electoral establece que los jurados electorales especiales encargados de la inscripción de las listas de candidatos tienen un plazo no mayor de 3 días calendario, después de presentada la solicitud de inscripción. Asimismo, para verificar el cumplimiento integral de los requisitos para la inscripción y declarar la admisión a trámite del pedido.
Si el pronunciamiento es inadmisible, el personero legal de un partido político puede subsanar las observaciones advertidas en un plazo de 2 días calendario, contadas desde el día siguiente de la notificación. En tanto, si la resolución es admitida a trámite, se publica la lista de candidatos o la fórmula presidencial para dar inicio al periodo de tachas contra toda la lista o un candidato, dentro de los 3 días calendarios siguientes a la publicación. Las resoluciones de los jurados electorales especiales pueden ser apeladas ante el Jurado Nacional de Elecciones. El cronograma electoral establece el 12 de marzo como fecha límite para la resolución de tachas, así como para la exclusión de candidatos por observaciones en su hoja de vida y para el retiro o la renuncia de una candidatura. Bien, tenemos ahora un enlace en vivo con Carolina Díaz. Ella está con el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Alberto Carrasco. ¿Cómo estás, Carolina? Muy buenos días. Infórmanos. Gracias, Paloma, por el pase, y nos encontramos con el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, Luis Alberto Carrasco, con quien conversaremos sobre esta instancia tan importante previas a las elecciones generales del 2021. ¿Cómo está, doctor Luis Carrasco? Coménteme, por favor, ¿cuál es el papel que cumple en estas elecciones este Jurado Electoral Especial? ¿Cómo está, señorita? Gracias por la invitación. Bueno, el rol del Jurado Electoral Especial es primordialmente de carácter jurisdiccional. Resolver conflictos que se presentan en el ámbito de la convocatoria de elecciones generales, conflictos de diversa naturaleza, más que todo lo relativo a tachas contra las organizaciones políticas o tachas contra los candidatos, o cualquier pronunciamiento que se emita por falta de los requisitos. El jurado electoral lo determina a partir de su actuación como filtro de estos requisitos electorales, y eso es las decisiones que se adoptan. Bien, actualmente hay un balance en las listas que podamos dar a los ciudadanos sobre estas inadmisibilidades que se puedan dar dentro de las tachas que están presentando. Efectivamente, en el ámbito de fórmulas de listas presidenciales, tenemos 22 organizaciones políticas que se presentaron su solicitud, y de esas 22 tenemos 4 declaraciones de improcedencia, 7 admitidos, se han publicado como admitidos estas listas, y las 11 restantes con inadmisibilidad. ¿Qué significa ello? Inadmisibilidad es una situación donde requerimos un dato adicional, pedimos que se aclare alguna inconsistencia en la declaración. Entonces, inadmisibilidad es algo que es susceptible de corregir. La admisibilidad o la admisión de la solicitud es cuando ya queda expedita, es como decir una primera aceptación, queda expedito esta lista para que sea susceptible de entrar al periodo de tachas. O sea, ahí cualquier interesado, después que se admite como tal, o sale la resolución de admisión, ya se pueden formular las tachas contra organización política o contra candidato, cualquiera de ellos. Y la improcedencia si es un pronunciamiento que determina de que hay falta de requisitos, pero diríamos requisitos muy graves, requisitos que no pueden subsanarse, no pueden corregirse. Entonces, por eso se declara improcedente. Es como decir, esto no procede, no se acepta. Bien, en cuanto a los requisitos que estamos hablando, Paloma, también queremos mencionarle al doctor Luis Carrasco, ¿cuáles son los requisitos que más se han visto hasta el momento que no están cumpliendo los partidos políticos, las alianzas electorales o los candidatos? Bueno, entre los diversos requisitos que están siendo materia de observación, estamos viendo, por ejemplo, que se omite presentarse la carta de solicitud de licencia al empleador, licencia sin goce de haber que tiene que presentarse o que debió presentarse juntamente con la solicitud de inscripción de los candidatos. Eso se está omitiendo. Igualmente, a veces se incurre en inconsistencias en la declaración de los ingresos, porque la declaración de hoja de vida determina de que se debe de declarar los ingresos anuales en todo el año 2019. Entonces,
Hay situaciones en las que el candidato, por ejemplo, ha trabajado en ambos sectores, sector público y sector privado. Tiene que declarar de ambos sectores, o sea, la fuente de ingresos y especificar, discriminar de este sector determinado importe y de este otro sector otro importe. Entonces, ese tipo de situaciones son las que más estamos determinando como observación. Bien, doctor, en cuanto a lo que viene después, las organizaciones políticas o candidatos que reciben este pronunciamiento de parte de ustedes, ¿qué es lo que ellos deberían hacer? Bien, nosotros como primera instancia jurisdiccional, entonces determinamos la observancia o cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes electorales. A partir de ahí, el personero del partido respecto del cual se haya emitido la resolución, tiene la posibilidad, el derecho, la facultad de interponer un recurso de apelación si no se encuentra de acuerdo con lo decidido por el jurado electoral. Entonces, esto da lugar a que el expediente se derive al Jurado Nacional de Elecciones en esos casos para que sea esta instancia la que se pronuncie ya de manera definitiva e inimpugnable. Bien, entonces, Paloma, para finalizar, queremos, corroborar lo que ya nos ha dicho el doctor Luis Carrasco. Los fallos que el Jurado Electoral Especial hace son entonces apelables. Los fallos del Jurado Electoral Especial son apelables efectivamente dentro del plazo de 3 días y la última instancia en materia electoral, instancia suprema, es precisamente el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, para finalizar, doctor Carrasco, por favor, invoca a las organizaciones políticas a que cumplan estos requisitos que muchas veces se están viendo ya previas a las elecciones de este 11 de abril. Efectivamente, exhortamos a todas las organizaciones políticas a que sean cuidadosas de proporcionar toda la información correspondiente en las inadmisibilidades, sobre todo que estamos declarando como jurado electoral, para poder procesar esa información y pronunciarnos sobre la admisibilidad de la lista que se están presentando. Bien, doctor Carrasco, muchas gracias por sus declaraciones. Estamos atentos entonces a los que los demás jurados electorales especiales puedan pronunciarse. Hasta aquí con la información. Adelante, Paloma. Lina, muchísimas gracias. Ahora les vamos a contar que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 exhorta a partidos a presentar recursos en plazos establecidos. Para ello precisó que deben respetar el tiempo fijado en el reglamento de inscripción de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 exhortó a los partidos políticos a presentar los recursos que se deriven del procedimiento de inscripción de candidatos al Congreso de la República de su jurisdicción, dentro de los plazos establecidos en la normativa electoral vigente, a fin de que no sean desestimados por extemporáneos. Así, se indicó que las organizaciones que requieran efectuar subsanaciones ante las observaciones del Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 o interponer apelaciones y recursos de queja ante los pronunciamientos del colegiado, deben hacerlo dentro del tiempo fijado por el reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones generales y de representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2021 del Jurado Nacional de Elecciones. El colegiado electoral señaló también que dichos procedimientos se llevan a cabo conforme a los horarios establecidos por este órgano electoral, de lunes a viernes de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, mientras que los sábados, domingos y feriados los hace de 8 de la mañana a 2 de la tarde. El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 precisó que todo recurso interpuesto fuera del horario señalado será considerado como realizado al día siguiente, por lo cual podría devenir en extemporáneo. Bien, tenemos información en vivo en este momento con nuestra compañera Kerstin Nina, quien se encuentra en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2. ¿Cómo estás, Kerstin? Adelante.
Gracias. Esta mañana nos hemos trasladado hasta la sede del Jurado Nacional de Elecciones, específicamente en el área del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2. Ellos están trabajando en el marco de las elecciones generales y esta mañana ellos tienen un mensaje importante que brindar a la ciudadanía en general en el marco de las elecciones generales. Para ello está con nosotros la doctora presidenta de este órgano electoral, María del Carmen Gallardo, quien nos va a hablar en estos momentos. Estamos en vivo para JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Muy amable por la entrevista y por la oportunidad. Bueno, realmente sí nos encontramos ya en pleno cumplimiento del organigrama aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones para las que se avecinan en el año 2021, abril, ¿verdad? El día 11. Es muy importante este evento para la ciudadanía en general, además de las organizaciones políticas y otros actores, porque de alguna manera se va a efectivizar ese derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución y reconocido por otros tratados internacionales que hablan sobre la participación ciudadana. Es importante porque, además de la participación ciudadana, que es un derecho fundamental, la forma en que se puede intervenir, digamos, en la actividad del país de manera organizada o individual, también la Constitución consagra el derecho al voto, a elegir o a ser elegido. Estos derechos que también son de configuración legal y que, cómo no, nosotros como integrantes ahora del Jurado Electoral Especial tenemos que brindar las garantías necesarias para que estas elecciones se lleven a cabo de una manera prístina, totalmente transparente. Es importante recalcar en todo caso que nosotros contamos con diversas normas, ¿no?, emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad, que van brindando los pasos a seguir. Además, como hemos advertido acá, podemos apreciar el organigrama, también nos indica la forma en que los actores electorales, todos aquellos que participan o participamos inclusive, debemos ceñirnos. Además, es importante recalcar que el propio reglamento, en su artículo 3, vincula a todos los actores electorales respecto del reglamento en sí, que es este documento, la resolución 330-2020, en donde, o por consiguiente, tenemos que adecuar nuestras conductas a aquello que está ahí contenido. En esta fase, hoy día estamos 29 de diciembre, ¿verdad? Así que, como ustedes bien saben, y los que están siguiendo el cronograma, el día 22 de diciembre, a las 12 de la noche fue la fecha de cierre para la presentación de listas de candidatos al Congreso de la República, Circunscripción Electoral Lima. Luego de ello, se han corrido los 3 días, hemos trabajado, los jóvenes asistentes jurisdiccionales de igual manera, han trabajado demasiado, en verdad, para cumplir con los plazos y declarar en su momento la admisión de la lista, la inadmisibilidad de la misma o la improcedencia. Como ya hemos conversado, la admisión de la lista se da cuando se han cumplido aquellos requisitos formales que nos señala el reglamento. En caso se hubiere advertido que falta alguno de ellos, pues se ha declarado la inadmisibilidad, y son 3 días para subsanar. Y en caso que se hayan dado algunos supuestos en que no procede la inscripción o la admisión, se declara la improcedencia. Es bueno también señalar que la propia norma, acorde siempre con la Constitución, posibilita a quienes se sientan afectados de interponer recurso impugnatorio, que también para el ejercicio de esta solicitud de instancia plural, igual hay que ceñirse al reglamento. Sí, justamente el Jurado Electoral Lima Centro 2 se ciñe a un reglamento, como usted muy bien lo menciona, y también para el cumplimiento de las fechas que ellos ya tienen programado y así cumplir de acuerdo al cronograma electoral y tener a los candidatos totalmente inscritos. Ahora, hay un proceso que usted también lo comentó, hay observaciones que el jurado electoral deriva. En este caso, tendrían que ser los partidos políticos quienes tengan que subsanar ello y hacerlo en un plazo indicado por ustedes. Claro, sí. En principio nosotros nos ceñimos a lo que dice la norma, el reglamento. Puede verse afectados quizás alguna organización política, por lo cual pueden acudir vía instancia plural al jurado, al pleno, el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que cumplir ciertos requisitos.
De repente acá, solamente para hacer una indicación, de acuerdo al propio reglamento, el horario de atención en general de los jurados electorales para realizar las notificaciones a los personeros legales es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y sin perjuicio de ello, también el propio jurado ha previsto la posibilidad de que los jurados electorales especiales señalemos los horarios de atención, ¿no? Con las horas que ellos nos han fijado. En el caso del jurado electoral Lima Centro 2, el horario que se ha fijado con la primera resolución, la número 1, resolución libre número 1, de fecha 16 de noviembre, se fijó que el horario para atención por mesa de partes sería de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los días sábados, domingos y feriados de 8 a 2 de la tarde. ¿No? Por lo tanto, las actuaciones, cuestionamientos, etcétera, que se quisieran formular, tienen que adecuarse también al horario que nosotros hemos establecido y que está, como les repito, acorde a las disposiciones del Pleno del Jurado Nacional. Sucede a veces que, o podría suceder, que se produce este ingreso de expedientes o de subsanaciones o de otro recurso que pudiera tener a bien presentar el personero, si se presentase en horas posteriores a las que hemos conversado, a las que estamos señalando, se ingresan por mesa de partes, pero con fecha del día siguiente. Y esto es muy importante y de repente también para recalcar que los personeros de todas las agrupaciones políticas han recibido capacitación por parte de la Escuela Electoral. Yo creo que son gente profesional y muy preparada y que están atentos a lo que pudiera devenir, ¿no? En el transcurso de la realización, ¿no? En donde nos estamos encontrando. Muy bien. Respecto al periodo de tachas, ¿qué nos podría usted informar? Realmente también podríamos señalar. Una vez que se ha admitido la lista, dijimos que se podría declarar inadmisible. Se subsana y se admite la lista. Luego procede el periodo de tachas, que es por 3 días. En 3 días se pueden cuestionar las candidaturas, las listas, etcétera, lo que se tenga bien, no solamente por alguna organización política, sino por cualquier otro ciudadano que conozca algún motivo razonable y sustentado, ¿no? Que pueda cuestionar, en todo caso, la idoneidad del posible candidato. Son 3 días. Luego de 3 días, si se interpone una tacha, pues se admite, se da el trámite que corresponde y posteriormente, salvando ello, procede ya la inscripción de la lista o del candidato ahí propiamente, para continuar con todo el organigrama. Más o menos, ¿qué fecha sería ya para tener la inscripción completa de todos los candidatos, un aproximado? Depende, porque algunas listas pueden haber sido admitidas. Todo está publicado en la página web y específicamente también en lo que nos corresponde a este jurado electoral especial. Si han sido admitidas, digamos desde el 22, pueden haber corrido ya los 3 días de tacha. Si no se ha interpuesto tacha alguna, pues ha procedido su inscripción. Quizás en otros casos, como le digo, varía. Quizás se puede declarar inadmisible, se subsana, se admite la lista y corren nuevamente 3 días, etcétera. O sea, es así, ¿no? Pero tener presente que se ha admitido propiamente la lista son 3 días para interponer o formular las tachas a los candidatos o a las listas en general. Muy bien, en ese caso ya para cerrar, usted podría llamar a los partidos políticos, darles un mensaje de exhortación a quienes todavía no han sido totalmente subsanados sus listas. ¿Podría usted hacer un llamado a ellos? Bueno, sí, es un evento muy importante para todos los peruanos, estas elecciones que se avecinan, y a los personeros, los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la representación de sus organizaciones políticas, cumplir efectivamente con aquello que nos señala el reglamento. Nosotros estamos prestos y es nuestra obligación, además como jurado electoral, hacer cumplir esa normatividad. Una normatividad que para el caso en concreto, pues el reglamento ha sido publicado en el Diario Oficial Peruano en el mes de septiembre del año 2020. Y el organigrama, un día anterior, el 28 de septiembre. Entonces es de conocimiento público. Es importante, entonces nosotros, más que una exhortación, hacemos un llamado, un pedido para que en general todos los actores electorales pues actuemos de manera coherente y en beneficio de nuestra propia ciudadanía para que estas elecciones se lleven a cabo de la mejor manera posible.
Muchísimas gracias, doctora María. Bien, ahí está el llamado a los partidos políticos. Ya saben que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 atiende de lunes a domingo, en los 7 días de la semana, inclusive los días que son feriados. Así que allí está la información. Ahora regresamos contigo a estudios. Muchísimas gracias por la información. Ahora, en el marco de las elecciones generales, la OMPE inició la capacitación virtual para los jefes de sus oficinas descentralizadas. Veamos la nota. La Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzó la capacitación virtual para los 94 jefes y 20 accesitarios de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, quienes están encargados de organizar y ejecutar las elecciones generales del 11 de abril del 2021 en las diferentes circunscripciones del país. La capacitación inició ayer y se extenderá hasta el 6 de enero del próximo año. Entre el contenido a abordarse figura la información electoral de las elecciones generales 2021 y los protocolos de seguridad y prevención ante la COVID-19 en las ODPE, en el local de votación, para los electores, para la mesa de sufragio, así como para los observadores, personeros y periodistas. También comprende el plan de acción de la ODPE, el proceso de capacitación del personal de la oficina descentralizada y de los actores electorales, el proceso de conformación de mesas de sufragio, entre otros. El curso durará 6 días y los beneficiarios contarán con conocimientos sobre las tareas específicas que deberán desarrollar en el cargo de jefe de la ODP en el marco del próximo proceso electoral. El RENIEC amplió hasta el 30 de junio del 2021 la vigencia del DNI caduco. Esto con la finalidad de que los ciudadanos no tengan ningún inconveniente para sufragar en los próximos comicios. El RENIEC amplió la vigencia del DNI caduco o que esté por caducar hasta el 30 de junio de 2021. En gran parte es debido a la gran demanda que tenemos a nivel de todos los puntos de atención de la RENIEC. En las últimas semanas ha habido un incremento de cerca del 27% de trámites diarios. Estamos llegando a los 58.000 ciudadanos que diariamente son atendidos en nuestros diferentes puntos de atención. Esta medida será aplicada también para las próximas elecciones generales 2021. Incluso votaría con su mismo DNI de darse una segunda vuelta. La persona va a poder votar con ese DNI caduco en las elecciones sin ningún problema. Ante la alta demanda por renovación de DNI, el RENIEC optó por ampliar la vigencia del documento de identidad y así facilitar la realización de diversos trámites a los ciudadanos. Con su DNI caduco, el ciudadano puede realizar todo tipo de trámite ante entidad financiera, comercial, bancaria, FPs. Es decir, no debería perder ningún derecho con el DNI caduco, amparado y respaldado por la resolución que nosotros estamos emitiendo, ¿no? En RENIEC seguimos trabajando para evitar aglomeraciones en agencias y brindarle la facilidad de realizar todo tipo de gestiones desde la comodidad de su hogar. Y la secretaria técnica del Comité de Coeficiencia del Jurado Nacional de Elecciones, Carla Huertas, destacó el reciente reconocimiento que el Ministerio de Ambiente dio al Jurado Nacional de Elecciones como una entidad ecoamigable, un reconocimiento que enorgullece a toda la familia del ente electoral por segundo año consecutivo. Como un logro que premia el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones con el medio ambiente, destacó Carla Huertas, secretaria técnica del Comité de Coeficiencia de la institución, el reciente reconocimiento que el Ministerio del Ambiente dio al ente electoral, considerándolo como una institución pública ecoeficiente. En esta ocasión hemos recibido el reconocimiento a la segunda etapa como modelo de institución pública ecoeficiente, la cual hemos obtenido 3 menciones, uno lo que es institucionalidad, cultura y medidas técnicas operativas, además de un reconocimiento especial por el cumplimiento de estas 3 menciones como modelo de institución pública ecoeficiente. Asimismo, la entidad electoral obtuvo las menciones Cultura de la Ecoeficiencia y medidas técnico-operativas para sus sedes de Jesús María y del Cercado de Lima. Para esto se ha tenido que implementar diferentes gestiones, actividades a nivel transversal, para lo cual ha sido necesario el impulso y el apoyo tanto de la alta dirección, jefes, directores, colaboradores, personal. En realidad es un trabajo en conjunto, puesto que estas actividades se reflejan en la generación de las actividades que realizamos de manera diaria como institución pública.
Es por ello que hemos recibido 3 reconocimientos. Institucionalidad, porque lo hemos implementado desde la alta dirección, es decir, lo hemos implementado en nuestras actividades, lo hemos adquirido como institución. Cultura de coeficiencia, porque hemos hecho todo lo que es el tema de difusión, sensibilización, lo que es generar una nueva cultura a nuestros trabajadores y como institución, y lo que es medidas técnicas operativas, realizar implementación e inversión justamente de lo que es nuevas tecnologías en lo que es ahorro de luz, agua, papel u otros, en lo cual también el jurado está generando o está delimitando cierta cantidad de presupuesto para siempre estar en la mejora continua de esta actividad. El reconocimiento del MINAM al JN, entregado por el titular de este portafolio, Gabriel Quijandría, se brinda por segundo año consecutivo. El decreto supremo consta de 2 etapas. La primera etapa, que hemos obtenido el reconocimiento durante el 2019, y la segunda etapa que hemos obtenido estos reconocimientos, y ya es la etapa final porque hemos implementado en la totalidad el decreto supremo que corresponde al reconocimiento de este año. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones destacó por implementar diversas actividades como calidad de aire interno, eficiencia energética, proyectos de reciclaje, oficinas sin papel, informática verde y más. En la entrevista electoral de hoy vamos a conversar con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en Derecho Electoral y para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Paloma, muy buenos días. Un placer saludarle, a sus órdenes. Bien, doctor, vamos a hablar sobre la inadmisibilidad e improcedencia de lista presidencial y parlamentaria. Y en un primer momento nos gustaría definir estos 2 términos. ¿Qué significa inadmisibilidad, doctor? Bueno, en principio hay que señalar que son 2 figuras que están previstas en el reglamento de inscripción de fórmulas y listas que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones para esas elecciones generales 2021. Inadmisibilidad es una figura dentro del procedimiento de inscripción de candidaturas que implica que se ha incumplido un requisito de forma que es subsanable, por eso no se admite hasta que se subsane, ¿no? Listo. Mientras que la improcedencia tiene que ver con el incumplimiento por parte de la organización política de algún requisito de fondo, ¿no? O sea, un requisito sin el cual no se puede postular. Por ejemplo, haber presentado la fórmula o las listas incompletas, ¿no? Es decir, si la fórmula tiene tres miembros, pues que sea presentado por 2, ¿no? O sea, que integrada solo por 2 personas. Si la lista de candidatos tiene 8 miembros, por decir, que se presente una lista con 7 personas, ¿no? Entonces, eso es una lista incompleta. En segundo lugar, que se incumpla el principio de paridad de alternancia, ¿no? Es decir, que sea 50% varones, hombres, 50% mujeres. ¿Qué pasa si una lista de 8 candidatos, ¿no? tiene 5 mujeres y 3 varones, 3 hombres? Entonces se habría incumplido la paridad, ¿no? Entonces, ese aspecto también es una causal de improcedencia. Y finalmente, que se haya afectado la democracia interna, es decir, que las personas que son propuestas no provengan de una elección interna o hay alguna deficiencia en la elección interna, ¿no? Entonces, eso también implica ese aspecto también implica un fundamento para que se declare improcedente una fórmula o una lista de candidatos, ¿no? Improcedente la inscripción, ¿no? de una fórmula o lista de candidatos. Bien, en el caso de la improcedencia, doctor, ¿es posible apelar una decisión del jurado electoral especial? Absolutamente, absolutamente. Todas las decisiones, digamos que son, emitidas en primera instancia por un jurado electoral especial, en principio pueden ser recurribles ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que resuelve en última y definitiva instancia. En el caso de la improcedencia, corresponde una apelación, siempre y cuando hayan pues los argumentos, precisando en forma específica cuál es el agravio, ¿no? El aspecto en el cual se está agraviando el derecho de participación, se está afectando el derecho de participación. Entonces, ¿es posible apelar una resolución de improcedencia? Por supuesto que sí. En el caso de una resolución de inadmisibilidad no corresponde la apelación, corresponde la subsanación. Para eso el jurado electoral especial otorga 2 días para que la organización política cumpla con subsanar, ¿no? Algún defecto de forma, ¿no? Incumplimiento de la presentación de algún formato, ¿no?
o la presentación defectuosa de algún formato, entonces se declara inadmisible. El partido político no debe impugnar, sino más bien debe cumplir dentro del plazo con subsanar. En el caso de la improcedencia, sí, corresponde una apelación, ¿no? Se apela para que sea el superior jerárquico, en este caso, en el ámbito jurisdiccional, superior jerárquico me refiero, ¿no? Sea el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el que resuelva en instancia definitiva. Claro. ¿No? En el caso de la admisibilidad, doctor, la organización política tiene la comunicación de manera virtual, ¿verdad?, en el marco de la COVID-19. Correcto. Hay que reconocer que el Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado un conjunto de medidas, ¿no?, para dar cumplimiento a las reglas sanitarias. Digamos que, bueno, a nivel universal se están aplicando estas normas sanitarias, ¿no?, que evitan que las personas formen aglomeraciones, ¿no?, o que ingresen en espacios cerrados, porque está probado que la permanencia en espacios cerrados incrementa, y peor aún si son poco ventilados, incrementa notablemente, exponencialmente la posibilidad de contagios, ¿no? Consecuentemente, el jurado ha aprobado un reglamento para la inscripción de fórmulas y listas que prevé que todos los actos electorales se realicen de modo no presencial. Para ese fin, ha optimizado una plataforma que ya existía, que es la plataforma del SIGE, ¿no?, que es una plataforma electrónica a través de la cual los personeros, debidamente acreditados por las organizaciones políticas ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, pueden acceder y proceder a ingresar las solicitudes de inscripción de fórmulas de candidatos presidenciales, de listas de candidatos al Congreso, ¿no? De repente los recursos o los escritos en el que se subsana una inadmisibilidad o se interpone una apelación contra lo resuelto por un jurado electoral especial en primera instancia. Entonces, todo esto se hace vía electrónica, y es interesante señalar ahí que para eso los personeros tienen habilitadas una casilla electrónica a la cual le llegan los documentos, y que el Jurado Nacional de Elecciones además estableció un horario, ¿no?, un horario en el cual, en forma diurna, se reciben las notificaciones. En caso que llegue con posterioridad al cierre de este horario, entonces se considera notificado al día siguiente. Entonces, digamos que es un sistema bastante transparente, ¿no?, eficiente, que está siendo, digamos, propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones para estas elecciones. Así es, doctor. Bien, ahora, si hablamos de los plazos, sí, revisamos el cronograma electoral que tenemos actualmente para las elecciones generales 2021, ¿hasta cuándo se puede declarar inadmisible o improcedente una lista de candidatos o una fórmula presidencial? Correcto. A ver, en principio hay que señalar que cada lista o cada fórmula de candidatos tiene un plazo propio para emitir un pronunciamiento, porque no nos olvidemos que, digamos, ingresada la solicitud de inscripción de una fórmula presidencial o de una lista de candidatos, el jurado electoral especial correspondiente tiene 3 días para emitir un pronunciamiento, para calificar y pronunciarse, admitiendo a trámite o declarando inadmisible concediendo 2 días. Entonces, depende de la fecha en la que se hayan presentado, ¿no? No todos han presentado el mismo día. Ahora, lo que sí es cierto es que hasta el día 10 de febrero debe concluir todo el procedimiento de inscripción de listas, y se debe tener claramente ya las listas definitivas y fórmulas de candidatos definitivas que han alcanzado inscripción, valga la redundancia, definitiva ante los jurados electorales especiales, ¿no? Entonces, el día 10 de febrero es como el tope para todo este procedimiento de calificación, ¿no? Que pasa por 2 fases. Una primera fase de admisión, que activa un periodo de tachas, en el cual los ciudadanos pueden formular tachas contra los candidatos, y superado el periodo de tachas, es decir, no habiéndose formulado tachas contra alguna candidatura o habiéndose desestimado esta, en caso se haya presentado, entonces ya los partidos alcanzan sus fórmulas y listas de candidatos, alcanzan entonces la condición de inscripción definitiva. Esto debe producirse el día 10 de febrero, ¿no? Eso es un poco lo que el cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones establece, ¿no? Entonces, más o menos ese es el umbral de tiempo. Perfecto. Bien, doctor, ya para finalizar con la entrevista, nos gustaría que usted brinde alguna recomendación a las organizaciones políticas para que se mantengan atentos en este plazo que se tiene hasta lograr la inscripción final en los jurados electorales especiales.
Sí, yo creo que hay una cosa que es súper importante insistir, es en que las organizaciones políticas primero respeten los plazos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y en segundo lugar, respeten las medidas sanitarias, ¿no? Es importante que mientras más nos aproximemos al inicio ya de la campaña electoral, 60 días antes de la jornada electoral, pues que los partidos políticos eviten promover a través de sus candidatos aglomeraciones, ¿no? Que haya una, digamos, disposición muy clara para exponer programas de gobierno y observando las medidas sanitarias. Yo creo que eso es súper importante porque hay que evitar que esta elección sea más bien propicie, digamos, contagios o que vaya a generar un efecto negativo en la salud pública, ¿no? En la salud de las personas, ¿no? Efectivamente, un importante llamado en todo caso a las organizaciones políticas y a los candidatos. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Siempre es un placer conversar con usted. Un placer es mío, Paloma. Un gusto saludarle. Hasta una próxima Encantado. oportunidad. Bien, amigos, tenemos que hacer una brevísima pausa en JN Noticias. Volvemos con más. Amigos, ya estamos de vuelta y tenemos el reporte de las principales noticias oficiales de las regiones elaborado por la Agencia de Noticias Andina. Un total de 51.000 mascarillas comunitarias serán distribuidas entre la población más vulnerable de la región Ancash a fin de protegerlos contra el avance del nuevo coronavirus. La Dirección Regional de Salud de Ancash recibirá el lote de parte del Ministerio de Salud y en un trabajo articulado con 59 gobiernos locales se iniciará la distribución de estos barbijos a la población considerada en condición de pobreza y pobreza extrema. Lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrarán en las zonas altas de la región Arequipa, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami Arequipa. También indicó que se presentarán lluvias focalizadas, por lo que instó a la población y autoridades a tomar las previsiones del caso. Cabe señalar que los gobiernos locales hace semanas iniciaron la limpieza de las torrenteras, que son cauces secos, con el propósito de evitar emergencias durante la temporada pluvial que ya se inició en la región Arequipa. Las autoridades de Trujillo rindieron homenaje a los restos fúnebres del marqués de Torre y Tagle y su esposa, que arribaron a Trujillo como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario de independencia de la Intendencia de Trujillo. Como se recuerda, el marqués de Torre y Tagle cumplió un papel importantísimo para lograr la independencia de la Intendencia de Trujillo, que se concretó el 29 de diciembre de 1820. La ciudad del Cusco ya cuenta con la primera estación de gas natural vehicular y está ubicada en la Avenida de la Cultura del distrito de San Jerónimo. Con esta estación se impulsará y cambiará la matriz energética a fin de abaratar costos en el combustible para el transporte. Autoridades informaron que el proyecto es contar con 3 estaciones de GNV, 2 estarán en esta ciudad y otra en Quillabamba, La Convención, ya que en un futuro se prevé la distribución y masificación del gas para cusqueños. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Durán, el presidente de Perú Cámara, sobre la ley agraria, debate y consecuencias en la agroindustria y el régimen laboral. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, un saludo especial a su programa y a su audiencia. Ingeniero, para hablar de lo que ocurrió ayer en horas de la noche en el Pleno del Congreso de la República, todavía no se llegó a un consenso, no se llegó a aprobar esta ley agraria, la expectativa es bastante alta. ¿Cómo observa usted todo este proceso, todo este debate? Bueno, es cierto, ayer estuvieron hasta pasada la medianoche que inició la votación del dictamen que presentó la Comisión de Economía y no se pudo llegar, digamos, a un acuerdo. Pero en general, digamos, lo que estamos viendo nosotros es que el enfoque y la prioridad debería ser buscar un equilibrio entre los reclamos que son legítimos de algún sector de la población trabajadora en el sector de la agroindustria exportadora
y también en el otro lado, el equilibrio necesario para que este sector que ha venido creciendo de una manera importante, y no solamente en términos económicos, sino en la diversidad de los productos que Perú ya está exportando al mundo, puedan mantener ciertos incentivos que son necesarios por la dinámica especial que tiene un sector agrícola. El sector agrícola tiene una dinámica particular de estacionalidad, tiene una dinámica particular dependiendo del cultivo, tiene una dinámica particular dependiendo de los riesgos a los que se enfrenta, producto de los fenómenos naturales, tiene una particularidad también especial muchas veces por factores externos como pueden ser plagas, ¿no? Y los precios de mercado, que son precios que se fijan de acuerdo a la oferta y demanda en el mundo. Entonces, hay muchos factores que generan un riesgo alto y además una predictibilidad no tan certera sobre cómo se desenvuelve este sector en el mundo y sobre todo en la actividad productiva en todo su ciclo. Entonces hay que buscar ese equilibrio y sentar las bases finalmente de un margen y de un marco que le permita a este sector seguir teniendo una visibilidad por lo menos para los próximos 10 años. Bien, ¿cuáles son las medidas que usted considera que son las más importantes y que se están debatiendo en el Congreso de la República? Vamos a hablar, por ejemplo, de la bonificación. ¿Sería un justo medio el 20%? Mire, en realidad, si hacemos una revisión de lo que ganan los trabajadores agrarios del sector agroindustrial exportador en promedio, están por encima del sueldo mínimo vital. Sabemos, y es cierto, también reconocemos que hay algunas empresas, las menores, las menos, que utilizan algunos mecanismos de tercerización e incurren en una informalidad para poder desarrollar sus actividades, y esto conlleva pues una vulneración a los derechos de los trabajadores. Tal cual sucede en la Ley General de Trabajo. La Ley General de Trabajo que rige a todas las demás empresas maneja un nivel de informalidad en el empleo en el Perú de más del 70%. Eso significa que hay un grupo de empresas que cumplen la Ley General de Trabajo y hay otras empresas que tienen, digamos, un manejo de informalidad bastante pronunciado. Entonces, el primer punto es que no es que la gran mayoría de las empresas agroindustriales no cumplan y no le paguen a sus trabajadores por encima del sueldo mínimo. Entonces, en este sentido, incorporar hoy un mecanismo que permita equilibrar y compensar hasta un 20% en el incremento en la remuneración mensual o en el jornal diario, dependiendo cómo se le pague al trabajador, pero además indicando que esto no tiene un carácter de remuneración, por lo tanto no tiene las contingencias de los sobrecostos laborales no remunerativos sobre este 20%, creo que es un buen equilibrio, ¿no? Es un buen inicio para poder allanar este tema del incremento en el ingreso de los trabajadores del sector agrario exportador. Bien, esta serie de medidas que serían aprobadas en esta nueva ley agraria, ¿cuál sería el impacto que tendrían, digamos, en los pequeños y medianos empresarios? Según ADEX, aquí tenemos unos datos que el sector exportador es de 11% son grandes empresas, el 2% medianas empresas, el 27% pequeñas empresas y el 59% serían las microempresas. ¿Cómo les estaría afectando a estas microempresas? Bueno, esa es una muy buena pregunta y además con un antecedente importante en cuanto a la radiografía del sector agricultor, ¿no? De agroexportación. No es distinto al resto del sector empresarial de nuestro país, que un 90% o más son microempresas, ¿no? Acá estamos hablando de un 50% que son microempresas. ¿Qué significa esto? El trabajo en el campo, el trabajo en el sector agrario es un trabajo de baja productividad. El nivel de productividad se incrementa en la medida que la empresa tecnifica, en la medida que la empresa genera una economía a escala en cuanto a la cantidad de hectáreas de producción y dependiendo también del tipo de cultivo. Entonces, cuando vemos en este sector las microempresas o las pequeñas empresas, son básicamente empresas que no llegan a obtener estos niveles de economía a escala, que no tienen estos niveles de tecnificación muchas veces, y por lo tanto su nivel de productividad son bajos. Más bien lo que tendríamos que hacer y lo que está sucediendo en este sector es un encadenamiento. Entonces, si nosotros no pensamos y no contemplamos esta realidad del sector agroindustrial exportador, estoy hablando del agroindustrial exportador, pues estaríamos generando una ley que podría perjudicar justamente a ese grueso de empresas que están vinculadas a este sector y que son las microempresas y las pequeñas empresas, que no podrían, digamos, subsistir
y no tendrían sostenibilidad si les elevamos los costos de una manera tan radical como están pidiendo algunas facciones y algunos sectores dentro del Congreso. Por eso insistimos que este equilibrio, que en un principio se pensó en un 15% de bonificación extraordinaria al trabajador agrario, pues ahora estamos en un 20%, podría ser el equilibrio necesario para que tampoco se afecte la productividad y los sobrecostos de los laborales no remunerativos de los trabajadores que están vinculados a la micro y pequeña empresa del sector agroindustrial. Efectivamente, y lo que se espera es que se llegue a un acuerdo, porque si continúan los bloqueos, las manifestaciones con esta plataforma de lucha que tienen los agricultores, pues se perjudica lamentablemente la producción también en nuestro país y el transporte con el bloqueo de carreteras. Ahora, si hablamos de la aprobación de una nueva ley agraria, no solamente tiene que quedar en un papel, sino esto también significa que SUNAFIL tiene que comenzar a realizar las inspecciones y fiscalización correspondiente para que se llegue a cumplir la ley. Bueno, ese es un aspecto también que está planteado en el dictamen, ¿no? Que se fortalezca SUNAFIL. Creemos, y lo hemos pedido desde un principio y hasta en modo de reclamo, que la SUNAFIL debería ampliar su base de fiscalización y de inspección, no solo concentrarse en las grandes o medianas empresas agroindustriales, que como usted ha visto es un porcentaje muy pequeño dentro del universo del número de empresas que están vinculadas a este sector. Debería de aprovechar, digamos, este mecanismo, esta nueva ley, para su fortalecimiento, para que genere, digamos, capilaridad y pueda hacer una verdadera fiscalización y evitar que algunos malos empresarios aprovechen mecanismos que eludan las normas laborales y perjudican a los trabajadores en sus derechos esenciales. Eso creo que es un aspecto también importante, y que recordar que lo hemos venido reclamando con anticipación, de que si se ha generado en el tiempo insatisfacción de los trabajadores y se han generado vulneración a sus derechos, es porque no ha habido una efectiva fiscalización del organismo regulador, como es este caso la SUNAFIL. Y también los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de trabajo, deberían de contribuir en esta labor, ¿no? Habilitar mecanismos que permitan que los trabajadores que se sientan vulnerados en sus derechos, pues también acudan a sus gobiernos regionales o a sus direcciones regionales de trabajo para que puedan tener un mecanismo de control y de apoyo a la labor de SUNAFIL. Así es, en el sector agrario como en otros sectores. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, ingeniero, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, y por favor espero que esta discusión de la ley agraria también nos visibilice al casi 90% del sector agrario familiar, de esta pequeña agricultura rural que se desarrolla en todo el país, y que no es la agricultura de exportación, es la agricultura que nos da la seguridad alimentaria, la que pone los productos en el mercado y del mercado a nuestra mesa, que está muy olvidada por mucho tiempo, y ahí sí creo que debemos de darle mucho énfasis en permitirles acceso al crédito, tecnificación y formalización también en el empleo. Es necesario resaltar su importancia. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Las autoridades de la región Pasco reaperturaron el turismo en el puente de la Ciudadela Inca de Guaurautambo con juegos de luces multicolores y danzas que deleitaron a los pobladores. Tras 8 meses de paralizarse el turismo en Pasco por la crisis sanitaria, el ingreso a los restos arqueológicos y a las ciudadelas pre-Inca e Inca en la provincia de Daniel Alcides Carrión se reactivaron desde esta semana. La noticia fue oficializada en una ceremonia emotiva con la presencia de las autoridades, presidentes comunales e invitados al ingreso del Centro Arqueológico de Yaruspampa. En un evento muy importante en lo que significa la reactivación económica turística de nuestras comunidades. Dios prácticamente ha honrado que este pueblo de Astobamba y Guarautambo tenga grandes vestigios arqueológicos, y solo pedir desde aquí, tiene que existir bastante unidad. Si nosotros queremos desarrollar nuestra economía a través del turismo, necesariamente tenemos que sembrar conciencia positiva.
Culminada la ceremonia, se realizó la presentación de danzas que evocó ancestrales ceremonias incas, anunciando la reapertura del turismo. La colorida iluminación se colocó dentro y fuera del puente inca, que exaltó la majestuosidad en medio de la oscuridad. Y las ventanas por donde discurren las aguas sirvieron de base sobre el cual se proyectaron efectos visuales. El RENIEC detectó a un hombre que se casó 8 veces con diferentes mujeres en Cajamarca. Este hecho, realizado hace unos años gracias a la digitalización de los actos registrales, ya no puede suceder. Conozcamos este proceso en el informe que nos han preparado los amigos del RENIEC. Es un ciudadano que, como se visualiza en el sistema, registra varios matrimonios vigentes. Dentro de los casos más llamativos encontramos el de una persona a quien llamaremos Pedro. Él se ha casado 8 veces con 8 mujeres distintas y en distritos diferentes. Pero, ¿a qué se debe este tipo de irregularidades? ¿Es posible que una persona pueda casarse tantas veces sin antes divorciarse? No es lo adecuado, porque para que exista más de un matrimonio debería mediar una disolución de vínculo matrimonio o que él o la contrayente esté fallecido, ¿no? Es lo que regularmente debe existir en la base de datos. El tema es que si existen varios registros de esta persona, es porque en un momento determinado las municipalidades no estaban interconectadas. Actualmente el sistema cambió. Ahora la mayoría de los matrimonios celebrados por las municipalidades se registran en las oficinas del RENIEC. Es en ese proceso donde el registrador civil alerta sobre la existencia de otras actas registrales o algún tipo de irregularidad. ¿Sabía usted que el RENIEC cuenta con un área de depuración de actas registrales? Un área de evaluación de actas como las de nacimiento, matrimonio, defunción, que pueden ser rectificadas, repuestas o depuradas ante situaciones como actas con algún dato erróneo o incluso rotas que impidan ver los datos completos de las personas. Estas acciones se realizan con la finalidad de actualizar nuestra base de datos a beneficio del ciudadano. Nosotros, producto de la depuración, vamos detectando los casos irregulares y vamos alertando a través de observaciones para que de parte puedan tomar la acción que corresponda, ¿no? Ahora que el RENIEC va asumiendo toda la incorporación, podemos detectar estos casos irregulares y tomar acción, ¿no? De tal manera que la parte interesada pueda hacer o aplicar o solicitar el procedimiento que corresponde, ¿no? De esta forma, el RENIEC realiza una labor de oficio, ya que no existe una solicitud previa de parte. Las actas son cargadas, evaluadas y calificadas con el objetivo de mantener actualizada la base de datos para su disposición. Bien, terminamos el noticiero y los invitamos como siempre a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales aliados al ente electoral. Los dejamos con imágenes de la Huacachina en Ica.